y es que tú debes ser el ejemplo genuino del líder que quieres ver. La idea es compartir un poquito de información relacionada con la importancia de la convención y más allá de la convención, de la importancia capital, fundamental que tiene la educación en nuestro negocio. Y quiero comenzar por una como una especie de analogía que yo a veces hago con base en una experiencia que tuve cuando yo era representante estudiantil. A ver, hacemos un poquito de historia. Cuando yo era representante de los estudiantes en la Facultad de Ciencias Naturales Exactas y de la Educación de la Universidad del Cauca Popayán City, yo a su vez presidía el Consejo Estudiantil y por estatutos yo conformaba hacía parte del Consejo de Facultad que lo presidía el decano de la misma. Y en una de las sesiones del Consejo de Facultad se planteaba una problemática, y es que mucho ingeniero varado, mucho economista varado, mucho abogado varado, mucho químico varado y así, mucho profesional varado, para desvararse, se presentaban para ser catedráticos o para ser profesores de la facultad y en general de la universidad. Entonces, una medida que se tomó en su momento era que hicieran un curso de pedagogía. Era un curso como flash, pues como una vaina de relámpago ahí, como una solución instantánea. Creo que era un curso como de 6 meses de pedagogía y entonces ya quedaban habilitados para ser docentes. Entonces, si era ingeniero civil, hizo el curso de pedagogía, entonces estaba habilitado para dar clases de matemáticas o de estructuras o de ingeniería de puentes o de pavimento, lo que fuera. O simplemente materias básicas. Entonces, allí nació un dicho, y es que los profesionales que no tenían formación en pedagogía, en educación, y que querían desbararse dando clase, tomaban el curso y se ponían la cachucha pedagógica. La cachucha pedagógica, o sea, la gorra pedagógica. Lo que pasa es que en Argentina no puedo ser cachucha porque la otra vez dije cachucha y pues casi les da un yello, porque cachucha es un nombre despectivo para el órgano genital de la mujer, ¿no? Pero aquí sí, aquí estamos, la mayoría me imagino que estamos en Colombia, entonces entendemos. Bien, entonces, pero el término es ese, no lo voy a cambiar porque es un término colombiano y el término es ese, porque ese fue el cuento, o esa es la historia. Entonces, los profesores se ponían, los ingenieros, los abogados, varados, se ponían la cachucha pedagógica, haciendo un cursito de un semestre, ya, listo, habilitado para dar clase. Bien. Eso lo haría a tu lado mientras... ¿Y eso qué tiene que ver con este negocio? ¿Qué tiene que ver con la educación de este negocio? La mayoría de personas no comprenden la importancia que tiene la educación empresarial, la formación en este negocio. Porque muchas personas, y es normal, sobre todo cuando estamos arrancando, pero mucha gente cree que para consumir de nuestro negocio, recomendar el producto y conectar a otros para que hagan lo mismo, pues ¿para qué tanta parafernalia de educación? ¿Para qué tanta carreta, tanto discurso de la educación y que el podcast y que el libro y que leer diario y que estén los eventos? ¿Como para qué tanto rollo con eso? Si es muy simple consumir, recomendar y conectar. Sí, yo sé que es simple, pero cuando lo hacemos en la vida real y en la práctica, no es tan simple, porque normalmente los seres humanos somos complicados y somos muy jodidos para entender algo tan simple, ¿ya? Más aún cuando el sentido común se ha ido perdiendo y ya no es tan común. Y lo obvio, como lo vemos tan obvio, lo obviamos. Entonces, eso por un lado, pero por otro lado, más allá de eso, como no es un negocio básicamente o solamente de consumo y de recomendación o de venta o de comercialización, sino de crear una red, una comunidad, crear una comunidad demanda el desarrollar habilidades de liderazgo. Y no solamente eso, al crear una red de distribución, estás creando a su vez una empresa, estás creando un modelo de empresa, es un modelo de empresa virtual, porque no vas a tener aquí locales de ladrillo y cemento, maquinaria, equipo y empleados. Entonces es un modelo de empresa, pero en últimas una empresa.
Entonces, si queremos crear una empresa, necesitamos formarnos como empresarios. Y si vamos a crear una comunidad, una organización con personas, necesitamos desarrollar liderazgo. Nada más, nada menos de la importancia, de la necesidad de educarnos. Bien, entonces hay personas que no le dan el peso que tiene, no hay conciencia de la importancia de la educación y consideran que basta con una capacitación. La capacitación es un elemento de la educación. No es lo mismo capacitarse que educarse. En la capacitación tú te entrenas para ir desarrollando alguna, vamos a decir así, una habilidad dura. Por ejemplo, te vas a entrenar en cómo se usan los productos y en cómo los puedes comercializar. Eso es una capacitación, es un entrenamiento técnico para desarrollar una habilidad dura que es el conocimiento de los productos, cómo los puedes demostrar, cómo los puedes recomendar, cómo los puedes mercadear. Pero la educación va más allá que la capacitación. La educación tiene que ver con el desarrollo integral del individuo, con una formación mucho más completa que va más allá de desarrollar una habilidad, que va más allá de aprender una técnica. La educación va más allá de cómo contactar a alguien, de cómo dar el plan, de cómo usar un producto, ¿ya? Entonces, muchas personas no le dan el peso necesario y por eso juegan con la educación. Entonces dicen, no, pero yo para mover volumen y para recomendar y darle el plan a otra persona, pues yo para qué, como para qué tanta lectura, para qué leerme ese cartapacho, esa tracalada de libros que me recomiendan, me parece una exageración para darle el plan a una persona o para vender un producto. Entonces no es suficiente con que vaya a la Junta de Negocios, suficiente con que vaya a una convención al año, cada cuatro meses, ¿como para qué? Y cada 8 días una junta, no, qué intensos, una cada mes. Y esto es, si tengo algún invitado, claro, esa persona esa persona quiere ponerse la cachucha pedagógica y cree que con la cachucha pedagógica, entonces ya se formó el empresario. Ya desarrolló liderazgo porque se puso la cachucha pedagógica. En este caso es ir a una junta de vez en cuando, una convención al año, si tengo tiempo, si no se me atraviesa algo, si no me invitan a un baby shower del gato del vecino, entonces si no se me atraviesa nada de eso, entonces voy. Y un libro al mes, no que exagerar, un libro al año es suficiente, me leo un capítulo por mes, claro, me pongo la cachucha pedagógica. Está como el abogado que se pone el cursito a ver si le dan la chamba para que dé cátedra en la Facultad de Derecho. Entonces acá muchos estamos pensando que la educación básicamente se reduce a ponerse la cachucha pedagógica y no a comprometerse 100% con la formación integral que va de 2, 3 audios diarios, de lectura diaria, al menos un libro al mes, pero sobre todo aplicarlo, de conectarse a todos los eventos, ¿ya? Entonces, eso es una parte que es importante que tengamos en cuenta. Bien, ahora, ¿por qué otra cosa es importante la educación? Mira, la educación aquí es fundamental para desarrollar liderazgo. Ya lo mencioné, vamos a crear una organización. Tú puedes decir, pero es que estoy yo con yo. ¿Y cuál organización? Si le he presentado el negocio a mi madre, a la madre de su madre, a la vecina, al cuñado y al primo vaciado y ninguno me copia. Entonces, ¿cuál organización? Justamente, como nadie te copia, es con más veras que necesitamos aprender para poder empezar a auspiciar el primero. Cuando auspiciamos el primero, eso nos da confianza porque decimos, si auspicié uno, puedo auspiciar 10 o 100 o 1000 o más allá de 1000. Entonces, en este momento tú puedes decir, pero ¿para qué liderazgo si es que no tengo grupo para liderar? No, es que tú vas a tener grupo para liderar como consecuencia de haber desarrollado liderazgo. Fíjate, el liderazgo se va a reflejar en el tamaño del grupo que vas a crear. El tamaño del grupo en muy buena parte es una medida de nuestro liderazgo. Entonces, justamente necesitamos desarrollar esas habilidades para poder crear el grupo. Ahora, para eso es fundamental que visualicemos la organización que queremos tener, pero algo también clave, y es que tú debes ser el ejemplo genuino del líder que quieres ver en tu grupo. Tú no puedes pretender
y por eso es que nos educamos para comprender esto que te estoy diciendo. Tú no puedes pretender que una persona facture si tú no facturas. Hay personas que solamente consumen lo de la casa y eso que no todos los productos, pero pretenden que los que auspician o que aquellos que su Apple le ayuda a auspiciar, ellos sí consuman todo y facturen todo. Y partimos de una falsa premisa, y es yo hago lo que me dé la gana, pero el que auspicie haga lo que hay que hacer. Es una falsa premisa, así no funciona. Yo hago lo que toca hacer, lo que es necesario hacer para duplicarme correctamente y poder tener una organización donde haya más personas que al igual que yo hacen lo necesario, hacen lo que se requiere hacer para provocar el resultado. O sea que el ejemplo empieza con cada uno de nosotros. El ejemplo de tu futura organización comienza contigo. Claro, por más comprometido que seas y por más que te vuelvas un constructor, yo te soy franco, habrá gente que entra que no va a ser un carajo, que no sabe ni por qué diablos compró el kit. Habrá gente que entra y definitivamente por más que se educa es madera quien no agarra el barniz. También vas a tener gente de esa y vas a entrar gente que realmente se mantiene en el tiempo haciendo lo necesario para crecer. ¿Ya? Entonces, pero si tú no te vuelves un constructor, no tienes esperanza de que en los que auspices al menos uno se vuelva constructor. Constructor o no, se va a rajar gente, eso es verdad. Pero si eres constructor, tarde o temprano te vas a duplicar en otros constructores. Entonces, debes asegurarte primero de hacer tú lo que pretendes que los demás hagan. Y eso es parte del liderazgo. El liderazgo se enseña con el ejemplo. Entonces, necesitamos desarrollar liderazgo para poder crear una organización. Y el liderazgo se crea desde la educación, o sea, conectándonos completamente a la educación y poniendo acción coherente con lo que estamos aprendiendo. Ese es un modelo genuino de aprendizaje. De hecho, en mi libro ¿Cuál es tu clic? Dedico todo un capítulo, bueno, no todo un capítulo, un apartado de un capítulo, a hablar del network marketing como un modelo educativo de aprendizaje. ¿Y qué podemos decir que es aprendizaje? Es aprender a emprender emprendiendo, es aprender a emprender con un proyecto de la vida real. En este negocio tú no vas a estudiar 5 años libros, podcasts, videos y eventos y después te vas a graduar como networker y no auspiciado ni a tu madre. ¿Eso qué título es? ¿Qué networker es ese? Por eso aquí una educación tradicional como la que se hace en la educación superior, en la gran mayoría de las carreras, no funciona. Imagínate tú respondiendo los exámenes correctamente. Bueno, ¿cuántos frontales se recomienda poner en la primera fase? 30, 20, 10, 5, ninguna de las anteriores. Tú, 30. Uy, sí, correcta. Criterios para prospectar a alguien. Buena actitud, que esté buscando algo, económicamente activo, ninguna de las anteriores, todas las anteriores. Y tú, todas las anteriores. Yes. Imagínate que tú así pasaras los exámenes, las materias de todas las áreas de los ámbitos del networker, ¿no? ¿Cuál es el volumen básico de la decencia empresarial que hay que mover? Selección múltiple. A, 150 pichurrios puntos. B, 70 puntos suspensivos puntos. C, 300 puntos. D, más de 600. E, el que te dé la gana. Tú dices, más de 600 puntos. No. Claro, de la teoría, no, se graduó como networker, mejor dicho, summa cum laude, ¿verdad? Pero no ha movido una crema dental ni en defensa propia. No auspiciado a uno ni bajo amenaza, pero tiene el título en networker porque se aprendió todo el discurso, toda la teoría, contestó muy bien los exámenes, hizo muy bien las exposiciones, no, pero no se atreve a hablarle ni al espejo para contactar a alguien. Ese sería el esquema tradicional, 5 años sin networker, pues no gana un peso. En cambio acá, en la medida en que tú aprendes, algo que te dicen y lo pones en práctica, es cuando realmente estás aplicando lo aprendido, y cuando ya auspicias, cuando realmente facturas en la vida real, estás realmente aprendiendo. Emprendizaje.
Entonces, cuando tú logras el nivel platino es porque has creado una organización que está facturando el equivalente a 10,000 o más puntos. Eso quiere decir que ya tú consumes los productos, que sabes prospectar, contactar, invitar, dar el plan, auspiciar, acompañar, empoderar, recomendar, comercializar. Eso lo demuestra. Y te gradúas con cheque. Platino es una organización creada y un cheque que está llegando a tus bolsillos y viaje que estás ganando. O sea, acá los grados vienen con cheque y vienen con viaje, como por citar algunos de las recompensas. Entonces, por eso es importante también la educación, desarrollar habilidades de liderazgo. Habrá muchos aquí que dirán, pero es que yo nunca he sido líder. Yo nunca he liderado nada, no tengo ninguna experiencia en liderazgo. No importa. Recordemos que como lo digo en mi libro anterior a este de Click, que no es algo que yo me haya inventado, sino que evoco grandes maestros, grandes autores y grandes líderes. Todos somos líderes por naturaleza. No quiere decir que seamos líderes por decreto ni por el simple hecho de haber nacido. Por el hecho de haber nacido, tenemos la condición natural, tenemos la provisión para ser líderes. O sea, tenemos el potencial. Ahora, hay que desarrollarlo y todo lo tenemos. A algunos nos puede costar un poco más trabajo que a otros, claro, porque hay mucha gente que tiene la aptitud y tiene el talento natural. Se les va a facilitar más, es innegable. Pero el liderazgo se refiere sobre todo a una actitud en la vida y la actitud la puede tener cualquiera, que va más allá de la aptitud. Si fuera solo aptitud, entonces sería algo completamente elitista y algo con lo que no podríamos hacer nada porque nace con la persona. Entonces, el liderazgo ante todo tiene que ver, no es un rol que te van a asignar, no es un cargo en el que te van a nombrar, no es un título el que te van a dar, sino en este caso es una organización que vas a crear, que vas a construir. Y la vas a construir fruto de educarte, de poner acción en lo que aprendes y sobre todo recibir y hacer caso de la mentoría de tu línea de auspicio, porque si haces lo que quieras, pues terminas en cualquier parte. Entonces, pero es fundamental el tema del liderazgo. Y sobre esto mucha gente pregunta si el líder nace o se hace, pues las dos cosas. Nacemos con el potencial de ser líderes, pero pocos nos proponemos hacernos líderes. O sea, nacemos con el potencial, pero no todo el mundo se hace, porque no todo el mundo se lo propone. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿para qué más la educación? También la educación es muy importante para que desarrollemos inteligencia emocional. La inteligencia emocional la podríamos ultra resumir. No soy experto en el tema, ni me interesa. Prefiero aplicarla que aprenderme toda la teoría. Es la capacidad de gestionar las emociones. Es la capacidad de gestionar correctamente las emociones ante determinada situación retadora. No se ocupa esto literal, que eso se me está ocurriendo ahorita en este momento. Y después dice, uy, no, pero eso no dice el libro de Goleman o el libro de, se me fue el nombre de otro gurú de estos de inteligencia emocional. Se me fue. Entonces, la inteligencia emocional se refiere a eso, se refiere a la capacidad para superar una frustración, a qué tan resilientes somos de levantarnos cada vez que nos caemos. Eso es inteligencia emocional. Entonces, pero eso no lo enseñan normalmente en la educación tradicional. No, en este negocio sí que se aprende, reitero, en la medida en que nos eduquemos y pongamos acción y apliquemos lo que estamos aprendiendo. Ahí sí, en el campo de juego, en la arena, en la calle, en las casas, en el campo de acción de la construcción de este negocio, es donde realmente desarrollamos esa inteligencia emocional. Porque muchas personas que presentan el negocio se le burlan o lo critican, lo cuestionan, lo señalan, los juzgan y hasta ahí llegó el prospecto de empresario. ¿Ves? O supera esa parte, le vale hongo y auspició o le dio el plan a 50 personas y de los 50 no entró ninguno. Entonces, o dice, o esto no funciona, o esto no es para mí, o yo no soy para esto, se cobija la neurona y sale también, se raja. Le faltó gestionar la emoción. O, listo, dio 50 planes, auspició 5 y se le rajaron 8. No, muertecito también, porque no soportó el riendazo, ¿sí? El riendazo emocional.
O no, lo que pasa es que yo le fui a mi tía, le fui a mi cuñado, le fui a mi compañero de trabajo, le fui a mi jefe, no me pagaron, no me volvieron a contestar el celular, me dejaron en visto solamente de un chulito y un muñeco gris en la foto de perfil. No, perdí plata. No, qué pereza, uno es para mí, estoy perdiendo el tiempo. No gestionaste correctamente la emoción. El que tiene que estar en inteligencia emocional, el que exhibe una actitud correcta, dice, no, pues pelotudo yo, torombolo yo, boludo yo que me puse a fiar. El problema fue mío, me puse a fiar. Y bueno, eso es para aprender. Ya sé que no tengo que fiar. Punto y se acabó. Ahora, un empresario tradicional, eso es una bicoca, un empresario tradicional pierde a veces decenas y centenas, cientos de millones. Bueno, aquí 800.000 pesos, ya se escurrieron, aprendí. Ese aprendizaje me costó 800.000. Pero esto es un juego a niños para una empresa tradicional. Entonces, echamos para adelante, aprendemos la experiencia. Eso sí, aprendamos de la experiencia. Porque lo terrible es cuando cometemos un error, pero no aprendemos de la experiencia y lo seguimos repitiendo el mismo error. Eso ya pasa de ser error a un horror. Dícese de horror el que no aprende del error y lo repite de manera incesante. En estos días recibí como un afiche virtual que decía si has cometido errores o has fallado, no te arrepientas. Lo decía un viejo abuelo. Palabras, no recuerdo con detalle, pero aquí vamos a ver. Si has cometido, de hecho lo ha ocurrido, pero cuando cometas errores, cuando has cometido fallas, no te arrepientas, porque va a ser un peso muy bravo cuando llegues a viejo. Más bien aprende de la experiencia y quítate del peso. Entonces, mis queridos amigos, esto es un proceso y es un proceso de liderazgo. Realmente cuando entramos a este negocio, sí, entramos a construir un proyecto empresarial de network marketing. Entramos a conocer el producto, a mercadearlo y a conectar a otros para que hagan lo mismo. Es cierto, sin eso no hay facturación y no hay un negocio. Y la naturaleza es un negocio. De este proyecto es un negocio. Eso es innegable. Pero fíjate que en el fondo, nosotros cuando entramos a este negocio, nos estamos matriculando a un programa educativo. A un programa educativo y más allá todavía de un programa educativo. Nos estamos matriculando en un proceso de formación, de evolución personal, de crecimiento en nuestro liderazgo. Es un proceso de evolución, la verdad. Y pues muchas personas no lo comprenden y se rajan, porque es que rajarse es muy fácil. Porque decir, no, yo más bien me salgo de esto y voy a poner una pizzería con mi cuñado, entre comillas, es más fácil, porque es mucha galleta, pues, esclavizarse con un negocio tradicional como una pizzería, porque tengo amigos personas que tienen pizzería o restaurantes. Eso es más jodido, pero no te reta el liderazgo necesariamente. Poner un consultorio odontológico porque tu profesión es odontólogo, o poner oficinas de asesorías contables porque tu profesión es contador, o poner una empresa unipersonal de asesorías pedagógicas o de orientación para tareas escolares, o de poner un puesto de perros o en el barrio una frutería. Eso te absorbe mucho y eso es mucho camello para el dinero que hay, pues. Pero apartándonos de eso, eso no te reta necesariamente el desarrollo de tu liderazgo. Eso no te reta necesariamente a tu crecimiento y de tu evolución personal. Eso no te reta a estirarte y a ser un mejor tú, no necesariamente. Pero este negocio sí. Pero eso tiene ese estiramiento tiene a veces un poquito de dolor, ¿verdad? Y mucha gente no lo aguanta y se abre. Ay, no quiero ir a otro lado donde no me requiera un crecimiento personal, en última, donde no tenga que evolucionar como líder, porque eso es muy sobao. Y como acá tienes que interactuar con las personas y cada vez pulirte más en ello para poder tener éxito, pues en una droguería tú simplemente atiendes gentilmente al cliente y le vendes y le recibes, vecino, buenas noches, vecino, buenas tardes, Dios lo bendiga, y ya. Pero tienes que estar en un proceso de empoderamiento, de acompañamiento, nada de eso.
Por eso mucha gente se va a otra cosa que gana menos, no tiene las promesas y la recompensa que tiene acá, pero entre comillas es mucho más fácil, porque no te reta tu crecimiento. Y yo veo aquí que hay muchas personas que como no, claro, hay gente que gana muy buen dinero en los primeros meses, y bacano, y buenísimo que eso sea. Ahora, hay otros que nos toma más tiempo para ganar dinero porque estamos en el proceso de desarrollar habilidades, de crear organización, de abocar nuestro liderazgo, y en eso tenemos que tener paciencia también con nosotros mismos y con nuestro propio proceso. Ahora, no voy a dar una charla sobre esto que te voy a hablar ahorita, pero haz tu proceso viviendo y desarrollando el proceso de construcción, porque hay gente que está en su proceso, conoce un carajo y lleva 10 años en el proceso, en su proceso. No, 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 no. Vive tu proceso de crecimiento, de formación, de evolución, pero dentro del proceso de construcción, o sea, facturando, educándote y auspiciando y conectando a la educación. Haciendo eso de manera continua y consistente es estar en el proceso. Y dentro de ese proceso vas a vivir, cada quien va a vivir su proceso. Y yo ahora, en un tema personal, he estado en un proceso con mentorías, incluso en algunos momentos tuve mentorías de crecimiento humano, y llevo 3 años. 3 años. Y uno de los mentores me dijo, yo aplaudo tu paciencia, tu voluntad, tu compromiso y la inteligencia emocional que has puesto en el proceso para poder superar la situación. Y eso es lo que yo veo, me dice él, porque conoce este negocio, que es lo que tú has aplicado en el negocio. Si no, tú hubieras rajado hace mucho tiempo y estarías esperando 7 años más para jubilarte en algo que no te apasionaba, que no te realizaba, pero que te daba un sueldo. Y otro mentor de crecimiento personal, cuando yo le dije, mira, realmente yo nunca he tenido empresa, nunca he tenido negocio, y cuando yo vi este proyecto de Network Marketing de Amway, yo completé 14 años y medio en el mundo laboral y yo tenía miedos y me daba mucho culillo renunciar a mi empleo, por más que tuviera un negocio que ya estuviera redituando de manera importante, pero no redituaba de manera, o sea, que yo dijera, no, me dobla el sueldo, no. Y que fuera así todos los meses, no, tenía su fluctuación, estamos en platino. Entonces yo le preguntaba a esa mentora de crecimiento personal, entonces si yo tenía ciertos miedos que a veces me ponían negativo, ¿por qué entonces porque ahí fue una decisión de cierta manera de arrojo, porque no tengo una organización pues que fuera sólida y que pues demandara mi tiempo y que definitivamente tenía que renunciar para atenderlos a todos? No era así. Entonces yo le decía a ella, pero ¿por qué entonces yo me atreví a lanzarme sin paracaídas, confiando en que la red apareciera y amortiguara mi caída? La red en los dos sentidos, ¿no? Entonces ella me dijo, por el poder de la promesa, porque tú en el empleo no tenías ninguna clase de promesa. A ti no te podían prometer que te iban a ascender. No te podían prometer que un día, en 5 años, si haces lo que hay que hacer, si te conectas, si haces caso a la mentoría, te nombran secretario de educación. No, eso olvídalo. No había promesa de eso. No había promesa en que si cuando cumplas 5 años más de trabajo, entonces estamos un viaje internacional a Jamaica con todos los gastos pagos y con tu familia. No había promesa de esas. Entonces, si trabajas 10 años más, no necesitas llegar a los 57, no, para los 62, de la edad de varones para la jubilación, para que tengas una renta y no tengas que ir a horario, ni a rendir informes, ni a obedecer jefes. No hay esa promesa. Pero esa y muchas más sí estaban en tu negocio. El poder de la promesa y la creencia en ella y en que tú podías ir a conseguirla, podías conseguirla. Entonces, cuando nosotros no ponemos la acción consecuente con la visión que supuestamente hemos adquirido este negocio, es porque no creemos en la promesa o porque no tenemos un sueño que nos queme, que esté en la carta de menú, en el menú de las promesas. Entonces, si yo no tengo un sueño que arde en mi corazón, que esté en el menú de la promesa del negocio, yo no voy a correr y voy a estar en estos Zoom 3 años más. Y no voy a pasar de piedra pombe, no voy a pasar de medalla de cuero. Entonces, por eso la importancia, entonces, conclusión, hablando de esto, de la inteligencia emocional. Y voy a cerrar con otro elemento y tiene que ver con lo de la neuroplasticidad. Y eso lo esbozo pues, con cierta extensión en el libro de ¿Cuál es tu clic?
Mm, porque, porque si bien es cierto, genéticamente hay personas que pudieron haber estado bien dotados para desarrollar liderazgo, para ser genios empresariales, pues no podemos negar eso. Muy seguramente genéticamente tuvieron ese equipamiento, vámonos a decir así, en gracia de discusión, digamos que así es. Pero como dice la persona que entrevisté en el canal de YouTube y que está entrevistada en el libro, Josefina Cano, bióloga PhD en genética, ella dice que la genética no determina nuestro destino y que no somos esclavos de los genes. Más bien, ella cree en todo en la riqueza neuronal que nosotros podemos propiciar y que de esa manera podemos que las neuronas, digámoslo de esa forma, conspiren a nuestro favor. Resulta que todos aquí tenemos el mismo tipo de cerebro, la misma anatomía, la misma fisiología, pero no todos los que estamos aquí, no todos los seres humanos tenemos el mismo cableado o las mismas conexiones neuronales. Que hablo de esto porque su mentor, Jorge Iván, me pidió que hablara de este tema, sí o sí. No me puedo ir sin hablar de esto. Me acordé del programa porque usted lo ha pedido. Entonces, claro, todos tenemos neuronas, millones, billones de neuronas y billones de conexiones. Recordemos, esto es biología elemental, que la conexión se da entre las dendritas de una neurona y el axón de la otra. Eso es lo que llama sinapsis. Entonces, a mayor riqueza neuronal, mayor inteligencia, mayor capacidad para resolver problemas, mayor capacidad de soñar y de tener convicción de ir por esos sueños, todo lo demás, todo se impulsa a mayor riqueza neuronal. También le llaman plasticidad cerebral. El cerebro, dice la autora, es plástico. Ahí tiene mucha flexibilidad. Ahora, ¿de qué depende que tengamos esa riqueza en conexiones neuronales? La información que adquiramos, la educación a la que nos conectemos, las personas con las que nos relacionemos, los mentores que sigamos, los libros que leemos, los podcasts que escuchamos, los videos que apreciamos, todo eso hace que tengamos una mayor riqueza neuronal, una mayor riqueza en circuitos neuronales. Y los especialistas en estos temas dicen que literalmente nos volvemos más inteligentes. Yo le escuché al gran médico, investigador, conferencista y prolífico autor Mario Alonso Puig, español, que él cita a su ídolo, que es Ramón y Cajal, que ganó premio Nobel de Medicina por hace muchos años, el siglo pasado. Y el hombre identificó unas estructuras que le pusieron, a las cuales le pusieron su nombre. Este Ramón y Cajal descubrió unas ramificaciones como unas extensiones de los axones de las neuronas. El axón es como el tallo de la neurona, y él descubrió unas protuberancias que le llamó espinas dendríticas de Cajal. Y se dieron cuenta, con esas investigaciones y muchas investigaciones posteriores, que la persona cuando está apasionada por un sueño y se nutre positivamente en aras o con mira de alcanzar ese sueño, desarrolla más protuberancias, desarrolla más espinas dendríticas. Al desarrollar más espinas dendríticas, propician mayor conexión entre las neuronas, por consiguiente hay mayor riqueza neuronal. Hay un cableado mucho más rico, mucho más propicio. Y con el cableado con el que entramos a este negocio, con ese cableado no conquistamos los sueños, con ese cableado no llegamos a los pines, con ese cableado no logramos resultados. O sea que es preciso cambiar el cableado. Algunos le llaman lavarse el cerebro. Técnicamente es cambiar el cableado, la verdad sea dicha. Aunque para eso te lo lavas también, porque lo tenemos muy contaminado de tanto negativo. Y yo en mi libro de ¿Cuál es tu clic? Cito a su vez a un libro de la autora Cano que se llama Viaje al centro del cerebro, donde ella afirma los siguientes 2 comillas. Página 138 para cuando lo compren y quieran leer ese pedacito antes de leer todo el libro. Pudimos haber sido esclavos de la biología, pero nuestro cerebro y plasticidad nos liberaron de la dictadura de los genes, convirtiéndonos en dueños y señores de nuestras decisiones, nuestros afectos y nuestras maravillosas habilidades cognitivas, abiertas siempre al influjo enriquecedor de la cultura.
Este flujo enriquecedor de la cultura se explaya en una convención, por ejemplo, y en todos los eventos de nuestro programa educativo. En otras palabras, esto es lo que permite que la experiencia, cuando vamos a una convención, es una experiencia repotente. Nuestra convención con oradores no solamente que tienen mucho conocimiento y mucha trayectoria, sino que con su ejemplo y sus resultados nos inspiran y nos enseñan para que nosotros podamos también lograr lo que soñamos. Es la experiencia más significativa de nuestro programa educativo. Entonces, hay que aprovechar el papayazo porque eso no es de todos los días, ni de toda la semana, ni de todos los meses. Cuando tú vas a un seminario, interactúas con los líderes, es una experiencia. Cuando recibes una mentoría con tu equipo de apoyo, es una experiencia. Miren lo que dice la doctora Khan. En otras palabras, esto es lo que permite que la experiencia, más que las órdenes del DNA, es lo que moldee futuros y definitivos comportamientos. Entonces, en últimas, dice ella, me disculpan la expresión como tan ordinaria, pero vale hongo, vale huevo la genética si te vas a chupar trago con los bagotes de la esquina, vale hongo la genética si te pones a leer Condorito, Memín, Pingüín y Águila Solitaria a estas alturas de la vida, en vez de leer Piense, hágase rico, cómo ganar amigos, influir sobre las personas y el cuadrante del flujo del dinero. Vale hongo la genética si en vez de ir a la convención te vas a un bautizo de muñecas o al asado para tomar guarito, o si te vas a maratonear Netflix en lugar de ir a la convención cuando sabes ya no puedes escudarte de que a mí no me han dicho, yo no sabía, que no diga después que no sabías. Como hay convención, vale hongo la genética, si en vez de ir a la convención te pones a hacer maratones de Netflix, porque quedas como un asno conocido. ¿Sí me expliqué? El que la entendió. Ok. De hecho, incluso especialistas, estudiosos de la epigenética, que es una rama relativamente reciente de la ciencia, dice que, en otras palabras, dice lo mismo que la doctora Cano, que no estamos condenados a la genética. Y lo mismo, que según las personas con las que nos relacionemos, la información que adquiramos, la educación con la que nos conectemos, la alimentación que ingiramos, el ejercicio que hagamos o dejemos de hacer, los hábitos que tengamos, eso permite que podamos activar e inactivar genes. ¿Te parece la maravilla? Esto es liberador. Que podamos a esta altura de la vida, ¿no? Estoy llegando a los 30, que llegando a los 30 yo pueda tener la posibilidad de inactivar y desactivar genes, que pueda ser un malabarista, de alguna manera ser malabarista con mi genética y no condenarme a ella, y pueda propiciar nuevas y ricas conexiones neuronales, pues eso es la panacea. Eso es la panacea. Ahora, ¿a qué vamos a la convención? Vamos a enriquecer las conexiones neuronales. Yo siempre digo que la convención es una orgía neuronal. No te pierdas de esa orgía neuronal que va a estar repotente, transformadora y empoderante. Y después no digas que no te dijimos. Dios bendiga tus sueños y nos vemos en la convención.